Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes. Él es diputado ante el Parlamento Centroamericano por el Estado de Nicaragua y es vicepresidente además de este Parlamento. Bienvenido, diputado. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Bienvenidos a todos. Y antes ocupó recientemente, ¿no?, la presidencia del Parlamento Centroamericano, según entiendo. Sí, hace 2 años tuvimos 2 años. la presidencia en el Parlamento Centroamericano, estuvimos ahí de presidente. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de conversar, tenemos la oportunidad de conversar con diputados del Parlamento Centroamericano, pero háblenos un poco de, bueno, sabemos que la historia da cuenta que todo viene de las primeras conversaciones de los presidentes, Esquipula, luego las partes de los 90, Nicaragua se integra, creo, en 96, 97, con sus diputados. Correcto. Y bueno, ya ha recorrido un largo camino. ¿Qué usted puede decir a propósito de todo lo que se ha venido haciendo en el Parlamento Centroamericano y qué aspecto usted destacaría, diputado? Bueno, en primer lugar, 30 años de un Parlacén, ¿verdad? Donde la visión de los mandatarios de aquel entonces, en el caso del comandante Daniel Ortega Reyes, un tremendo integracionista, se logra debatirse en ese entonces con los presidentes y se encierran en Equepula, Claro. ¿verdad? Si se daba el proceso de paz, porque había una presión del imperio de seguir guerreando, de seguir controlando, de seguir rompiendo la soberanía, seguir haciendo lo que ellos les ha parecido hacer por tantos años, y se impuso la firma. Y ahí nace Equipula, ¿verdad? Nace ahí un sistema un proceso de hacer para tener el proceso de paz y poner los pilares en Centroamérica, y nace el sistema de integración centroamericano. Y ahí nace el Parlamento Centroamericano y, por supuesto, también la Corte Centroamericana de Justicia. De ahí para acá, ese es un proceso como igualito a la Unión Europea que toca poder adaptarse, ¿verdad? En un proceso de los primeros 10 años se hicieron cambios en el aspecto de cómo lograr organizar porque todo va, cada etapa va a las diferentes asambleas nacionales o congresos, Claro. que tienen que aprobar para ir dando los pasos, poniendo los fundamentos de este Parlamento. Y hemos avanzado, ¿verdad? Para hablar más corto por el tiempo acá, en los últimos 2 años, el Parlamento ha dado un giro revolucionario. O sea, después del COVID y con las situaciones que se vienen dando en el mundo, la guerra en el lado de Europa y todo eso, el mundo ha cambiado. El mundo cambió y nosotros, desde la perspectiva de la política exterior, de la política de integración del gobierno de Nicaragua y del comandante y la compañera Rosario, nosotros hemos podido a lo interno del Parlacén hacer cambios también, buscando aliados y aliadas de las diferentes bancadas, porque el Parlamento, pues, somos 6 estados, ¿verdad? Está República Dominicana, Panamá, Honduras, Salvador y Guatemala, por supuesto Nicaragua. El único que nunca firmó fue Costa Rica, pero no lo ratificó. Entonces ahí han estado los costarricenses, pero siempre a veces los ticos nos buscan para algunos intereses que ellos tienen. Pues tenemos una relación con ellos, con una comisión mixta que se suscribió con los europeos y que eso está en un proceso ya cerca de activarse, y ellos tienen 2 lugares ahí y el Parlamento tiene 4 para tomar tomas de decisiones en algunas áreas económicas con Europa. El Parlamento Centroamericano, así como le decía, ¿verdad? Hay una visión de integración muy fuerte en este momento que ha agarrado auge. En este momento, en el sistema del SICA de integración, tenemos un nicaragüense, el secretario general, Claro. Werner Vargas. Werner Vargas también estuvo en el Parlamento Centroamericano trabajando y estuvo en la Corte. Entonces, hemos tenido ahí unas relaciones de comunicación y se dio el primer debate. Este año se dio en Panamá, en donde todas las comisiones del Parlamento Centroamericano, 13 comisiones, con las comisiones y con todos los intereses que ellos tienen en el SICA, hicimos el primer encuentro en 30 años de unificar y trabajar en conjunto las actividades de los intereses a los pueblos centroamericanos y no los intereses de un grupito
de centroamericanos que siempre tienen unas ideas de verdad de quererse enriquecer, de querer, digamos, no compartir, es decir, los temas que a todos nos genera, pues a los pueblos de Centroamérica, y ese es el Parlacén, porque es el pueblo que da el voto. Nosotros vamos por el pueblo, por el voto del pueblo, y entonces nos debemos a los pueblos. En el caso de Nicaragua, nosotros nos debemos al gobierno y al pueblo de Nicaragua. Entonces tenemos que trabajar por los intereses del pueblo. Ahora, estamos hablando de que son 20 propietarios y 20 suplentes por cada país, ¿no? Así es, eso va conforme, ¿verdad? Ajá. En cada país tenemos ¿verdad? Los consejos, ¿verdad? En el caso, el poder electoral. Y entonces aquí hay una constitución. Entonces la constitución dice que eso, y como se suscribió con los presidentes, son 20 propietarios y 20 suplentes. Cada país tiene 40. Por 6 somos 240 diputados y diputadas ante el Parlamento Centroamericano. ¿Sucede con CERMA en Guatemala? ¿Y cómo están haciendo con las sesiones, diputado? Porque Bueno, entiendo que antes tenían que viajar con mucha frecuencia. Se repartió, ¿verdad?, el sistema de integración, ¿verdad? En el caso del Parlamento, la sede está en Guatemala. En el caso del SICA, la sede está en El Salvador. Y en el caso de la Corte Centroamericana de Justicia, la sede la tenemos nosotros, Nicaragua. Y ahí pues hay otras cosas que se derivan, ¿verdad?, a diferentes, digamos, instituciones del mismo SICA. El BESIE, que está en Honduras. Y así, pues Panamá también se le dio una ramificación que ven los temas otros tipos de temas interesados en la integración. Ahora, ¿cuáles son los principales aspectos que ocupan al Parlamento Centroamericano? En este momento, hace 2 años, nosotros renovamos una agenda. Era sacarlo al Parlacén en 2 etapas. La primera, hicimos una presión primero con la plenaria, nos pusimos de acuerdo, hicimos una renovación al reglamento interno, una reforma que se dieron, y con el SICA hicimos también, con la compra del presidente, un proyecto para darle al Parlamento una vinculación más interna de fuerza, ¿verdad? Para más adelante, cuando el sistema sea más, es decir, más que lo entendamos, yo creo que va a llegar a tener vinculación, ¿verdad?, a su momento, como lo tiene, digamos, el Parlamento Asiático, el Parlamento Europeo, de eso se trata. Llegará a su momento. En este momento se dio esa nueva etapa que casualmente ahora en diciembre, en la cumbre de presidentes, ya hay un proceso que ellos van a votar a favor de este tipo de, es decir, una iniciativa hacerle el Parlamento Centroamericano, ya no se va a ir a engavetar al SICA, sino que va a ser que el SICA lo tiene que tomar los ministros y todo eso, y lo tendrán que estudiarlo, trabajarlo, adaptarlo, ¿verdad?, de poco a poco ir al sistema de integración centroamericana. Pero lo más relevante es, como el mundo cambió, un mundo bilateral a un mundo más amplio, ¿verdad?, multilateral, nosotros nos sentábamos, dijimos, hay que sacar este Parlamento de Centroamérica, hay que llevarlo a una plataforma internacional más fuerte y darlo a conocer porque es un parlamento, tener amigos. Y logramos, en los 2 últimos años hemos venido trabajando, claro, 3, 4 años atrás, hemos puesto semilla, ¿verdad?, con conexiones y todo, pero en los 2 últimos años logramos nosotros traer nuevos observadores al Parlamento Centroamericano. Uno de ellos trajimos a China, tuvimos que expulsar a Taiwán, que realmente es una provincia, pues, que no es un estado, y hablamos de estado, pues. Claro. Las mismas Naciones Unidas no reconocen a Taiwán como un estado, pues, y muchos países tampoco. Entonces, eso fue un proceso fuerte porque todavía dentro del Parlamento Centroamericano, lo que es izquierda, ¿verdad? Ahí hablando de los grupos ideológicos, hay grupos de izquierda, grupos de centro y grupos de derecha. Todavía ahí hay un proceso de un 30% de izquierda y un 70% de derecha, pues que son más con una mentalidad al imperio, pero ahora en el razonamiento del trabajo, nosotros hicimos lobby, trabajo fuerte, al lograr a tener los votos para poder expulsar a Taiwán y traer a China. Y ya se firmó que China ahora va a ser observador permanente ante el Parlamento Centroamericano.
Eso logra una plataforma que el Parlacén se empodere, porque también ya están interesados, es decir, los turcos. Los turcos están interesados, también la India está interesada en entrar al Parlamento Centroamericano. Y hay un trabajo que ya hicimos, que firmamos con Rusia. Ya se firmó con Rusia el proceso de que Rusia entra como observador ante el Parlamento Centroamericano. Ese va a ser un proceso, ¿verdad?, que se va a dar este año que viene con relación a traerlo, pasar por una comisión de Relaciones Exteriores y luego pasar a la plenaria para votación. Entonces es un proceso que vamos a tener la bandera de Rusia también en el Parlamento Centroamericano. Todo eso nos abre una perspectiva con tener mayores espacios de conferencia, de intercambio, con relaciones digamos, al apoyo de temas importantes que necesitamos relacionarnos con estos países de una potencia económica, con una China que tiene 2.900 diputados, o sea, con tanta experiencia nos van a enriquecer para poder ver mejor estos países de Centroamérica y traer, digamos, conferencias de todo tema de la mujer, tema de integración, tema económico, tema de ciberdelito, tema de la integridad, de la seguridad, y eso va a dar unos resultados muy interesantes, donde yo he mirado muchos diputados y diputadas bastantes con ánimo de ver eso, porque también China ha enviado diputados y diputadas a China, y ahora cuando ellos regresan con una visión que nunca habían entendido lo que es una China, pues su desarrollo, cómo está, todo, es otro mundo, pues, igualmente con Rusia. Ahora, pero también tienen relaciones o amistad de cooperación con otros grupos parlamentarios, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Parlamento Latinoamericano. En este momento nosotros también logramos, hay una etapa que en Panamá se dio, ¿verdad?, que el Parlamento está liderando en este momento al Parlamento Latinoamericano, al Parlasur y al Parlandino. Hay un proyecto dentro del Parlacén que nace en el 2011 que se llama Eurolac. Eurolac son 75 diputados de Europa y 75 diputados de Latinoamérica. Entonces nos repartimos, estos 75 nos repartimos entre los 4 parlamentos regionales de Latinoamérica. Y hay unos arreglamentos internos. En este momento el Parlamento tiene la copresidencia por 2 años el timón de trabajar también con los 75 europeos. Se acaba de dar una reunión en Dominicana la semana pasada, en donde los europeos a veces vienen en este momento con ideas de condenar a Rusia, de condenar hasta a Palestina, trajeron ellos allá, y ahí nuestra fuerza, nuestros diputados y diputadas, y amigos también de diputados europeos, no tenían los votos, no pudieron sacar eso. Entonces les dijimos, vengamos a trabajar los temas que nos interesan, no condenas, porque el Parlamento en sí es un Parlamento de paz, nace para hacer paz. Claro. Yo recuerdo cuando en el Parlacén, en los primeros 2-3 años de nacimiento, habían diputados salvadoreños, guatemaltecos, que de repente había un momento de que solo se escuchaban, que no se ponían de acuerdo, de repente solo se escuchaban trac, 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 las pistolas. O sea, llevaban con pistola todavía al Parlacén. Y eso se quitó, se vino quitando, hasta ahora es prohibido pues llevar una pistola al Parlamento Centroamericano. Porque el Parlamento es una voz, que si nos dicen a nosotros que vayamos a condenar, ¿verdad?, a los europeos para sus intereses de ellos, nosotros les decimos, este Parlamento es un Parlamento de paz. Nosotros buscamos la paz. Además, Latinoamérica es un territorio de paz y ahí nos vamos. Entonces, sí, pero siempre hay lacayos latinoamericanos que se prestan. Pero para eso es este tipo de etapas, como se llama Eurolac. Yo estoy formando Euroasialac. El Parlacén, la verdad es que una iniciativa que hicimos nosotros, que fue aprobada por la plenaria, de formar Euroasialac. ¿Qué es Euroasialac? Euroasialac es una visión igual a Eurolac. Vamos a buscarnos unos 70 diputados de Latinoamérica con 70 diputados y diputadas de Euroasia. Euroasia, su sede está en San Petersburgo, en Rusia. Y ahí están 14 países
que son de la Unión Soviética. Y hemos avanzado porque el Parlacén está ahí como una silla observador dentro de esa plenaria. Eso es enorme. Y que ellos trabajan, ¿verdad?, como Europa, igual, y son vinculantes. Entonces ya ellos tienen un borrador que van a aprobar y nosotros tenemos otro. Nuestro trabajo es conquistar 75 diputados o diputadas con los congresos, con los parlamentos para lograr hacer un trabajo ya después, una iniciativa con estos diputados de Euroasia o diputadas con los latinos. Y ahí tener el génesis, firmar y tener Euroasia, para que también los países euroasiáticos que están interesados en Latinoamérica tengan también una plataforma política parlamentaria donde aterrizar y no estar bilateralmente con un parlamento nada más, sino que también tengan cubrir esa área como lo tienen los europeos en Latinoamérica. Ahora, uno debe asumir que en el Parlamento Centroamericano convergen una serie de partidos políticos de la región, ¿no? 60 partidos políticos. 60. Es una instancia de diálogo permanente, ¿no? Exactamente, es una instancia donde el 60 partidos políticos, por decir así, ahorita Guatemala, su bancada son 14 partidos políticos, en la bancada de Guatemala, la actual bancada de Guatemala. Entonces hay que saber converger con ellos, saber manejarse para que a la hora de que necesitamos votos por temas importantes, podamos nosotros lograr nuestros objetivos, ¿verdad?, de sacar adelante al Parlacén, sacar adelante, ¿verdad?, y empujarnos con el SICA, de ir fortaleciendo una agenda multilateral para atraer a estos amigos también que nos vengan a fortalecer a Centroamérica. También siempre han tenido, digamos, gente que les critica, detractores, que siempre se van contra el Parlamento Centroamericano, pero son, bueno, uno puede pensar que es gente que no quiere la integración centroamericana, ¿no? Porque no es fácil la integración, ¿no? Exactamente, muy difícil, pero claro, sí, claro. Por ejemplo, los candidatos a presidencia de Guatemala usan al Parlamento como eje de campaña. Cueva de ladrones, que cuando yo llegue allá a la presidencia los voy a sacar, que yo eso lo voy a cerrar. Y así es su campaña. Todo el tiempo los presidentes de Guatemala, el actual presidente actual, cuando estaba en campaña dijo todo eso, de Matei. Y decía después, o se compone o lo cierro. Y ahora está buscando cómo correr al Parlacén porque ya va a terminar para la inmunidad. Eso es lo que pasa. Si el Parlamento Centroamericano no es lo que dicen, es un parlamento de diálogo, es un parlamento donde el proceso de que esta guerra impuesta por el imperio y por los europeos y los intereses de estos lacayos, nosotros tenemos ahí una pared de poder, digamos, hacer lobbies y todo para que los procesos de paz se mantengan, se logre, porque el objetivo del Parlacén es ese también. Otra importante que nosotros logramos es que somos observadores ante la CEFAT. La CEFAT es el Consejo Regional de las Fuerzas Armadas de Centroamérica. Ahí está Guatemala, su ejército, Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. No está ahí Panamá ni Costa Rica porque no tienen ejército. Pero ahí el Parlamento Centroamericano tiene la bandera. Y ahí nosotros tenemos convergencia con los militares, donde ya tenemos agendado en un POA conferencias con militares que ellos llegan y nosotros a ellos, y ahí tenemos temas que ellos nos dan a nosotros y nosotros a ellos. Y eso se va fortaleciendo, esa integración. O sea, integramos a los militares dentro del Parlamento Centroamericano. Eso es algo pues que las personas no lo saben, pero es real y esa es una fuerza. Y eso fue realmente una idea del comandante Daniel con el general del ejército Avilés, cuando tenía la pro tempore hace varios años Nicaragua, porque también la CEFAT tiene pro tempore. O sea, ahorita la tiene Guatemala. Entonces se va dando, ¿verdad?, en cada ejército. Y trabajamos con el general Avilés y firmamos el convenio de esa cooperación entre el Parlacén y los ejércitos. Y ha sido de maravilla,
porque hay bastante información que nosotros tenemos para poder fortalecer nuestras iniciativas. Ahora, son instancias de diálogo, pero también son respetuosas de los procesos internos, ¿no, diputado? Una de las cosas que Ajá. nosotros, los plenarios, cuando hay un diputado que trata de condenar, ¿verdad?, a un país, como a veces a Nicaragua, pues, por Ujú, decir así, claro, claro. ¿verdad? Entonces, ahí nosotros comenzamos a dialogar, ¿verdad?, a tratar de hacerle entender de que el Parlamento Centroamericano, las bancadas deben respetar la soberanía y la autodeterminación de los países y de los gobiernos. No interferimos nosotros en ningún gobierno sus cosas internas. Eso ha sido un tema siempre diario, es la taza de café en el Parlamento Centroamericano, porque hay ciertos grupitos a veces que quieren condenar ideas, pues. No, bueno, es que ahí convergen, digamos, diferentes ideologías, Sí, ¿no? Es decir, exacto. gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro. O Sí. sea, Por ejemplo, ajá, ahorita, por ejemplo, en esta plenaria pasada, un grupito de 4 se les ocurrió condenar a Palestina, ajá, no conociendo la historia de Palestina. Entonces claro. nosotros entramos en acción inmediatamente y preparamos un comunicado de ver la situación que se está dando, de lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Y nos fuimos a través de las Naciones Unidas, respaldando al presidente de las Naciones Unidas de las cosas que el mundo está mirando, pues. Ya hay 10.000 muertos ahí. Sí, O sea, eso es genocidio, pues. Entonces ahí nosotros tomamos una comunicación y hicimos un comunicado estable, pero un comunicado para hacer parar esa guerra y detener esos crímenes de lesa humanidad que está haciendo Israel contra el pueblo palestino. sí, ya el presidente de las Naciones Unidas ha dicho que Gaza es un cementerio de niños, pues, y, Totalmente. es una barbaridad. Bueno, no quieren detenerse, pues, ¿verdad? Pero bueno, es un genocidio que se está dando ahí a la vista y paciencia de todos. Ahora, ¿cuáles son, digamos, qué elementos puntuales ha visto el Parlamento Centroamericano en cuanto a la integración que pueda destacarse, diputado? Tenemos ahorita nosotros, por ejemplo, destacando de Centroamérica, Ajá. nosotros hemos logrado avanzar con relación, digamos, a fortalecer, es decir, la entrada Ujú. de Asia, más como los chinos Claro, en claro. Centroamérica. Hablar en el Parlacén hace 5 o 10 años de Rusia era un pecado. Eso era nervio. O de China, era un nervio. Claro, claro. Ahora ya ese lenguaje ya ha cambiado, ha venido cambiando. Y por supuesto, tenemos ya China en República Dominicana, tenemos en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras, solo queda Guatemala con Taiwán. Claro. Hay que empujar eso. Ahora también se está haciendo lobby con los embajadores de China para que ellos traten con los estados que entren al sistema de integración, entren al BESI, para fortalecer Centroamérica. Eso de ellos está en ello. Rusia está haciendo lo mismo. Ellos están haciendo su lobby para que entren como ya miembros, observadores, parte pues, de la familia del SICA. Ya están solo ahí algunos elementos ahí que tienen que limpiarse para que ellos entren de fuerza y así poder también coronarse en los diferentes organismos internos y igualmente van a venir los demás. Eso creo yo que las oportunidades que se pueden abrir para Centroamérica. En el Parlacén está un tren centroamericano. Ujú. Eso es un sueño que ha habido ahí. Claro, Se claro. va a dar de nuevo, ¿por qué no? Son tiempos que han cambiado. Aquí hay que pensar en positivo, nada en negativo. Hay que hacerlo, porque es por los beneficios de nuestros pueblos, no porque a alguien se le ocurrió no, o al imperio, no, pues por otros intereses. Pero yo creo que cada país debe estar haciendo lo que tiene que hacer a su interno, pero luego hay que conectar a esa conectividad que se debe dar, los vuelos locales. Eso es otro proceso. Claro, los vuelos locales, Bajar sí. eso, bajárselo. Esos tickets, ¿verdad? Por un monopolio que hay Sí, de eso es pasajes aéreos. carísimo. Y, sí, sí. Y entonces, cuando ya en el Parlacén escuchan que Nicaragua va a hacer un nuevo aeropuerto, todo el mundo comienza ya a pensar, ¡guau! Ya están pensando que Nicaragua que llegaron nuevos buses chinos. Todo eso, todo eso hace
caminar a los demás. O sea, ¿cómo hace Nicaragua? La bancada de Nicaragua en el Parlamento es la más disciplinada. Sí. Nosotros somos los que nos sentamos primero y los que nos vamos de último. Manejamos un voto sólido, 20-20. Hemos logrado tener esa unidad en la bancada de Nicaragua, admirable, porque sabemos que este es un proyecto, no es un proyecto ya de ideas individualistas, sino de alianza, para sacar temas para los intereses primero de Nicaragua y luego pues también Centroamérica, y así ir llevando estas etapas hacia adelante. El tema de la mujer, también hemos avanzado. En el Parlacén hoy hay alrededor de casi llegando ya a 50 mujeres, cosa que era un Parlacén antes solo de hombres. Hay 50 mujeres ahí, diputadas y diputadas. Y están en esta nueva junta directiva, hay 7 mujeres y 5 hombres. O sea, el tema de la mujer ha avanzado ahí fuertemente en el Parlamento Centroamericano. Bueno, aquí en Nicaragua por ley, ¿no? 50 y 50, ¿no? El ejemplo de Nicaragua. Claro, claro. La bancada de Nicaragua llevó eso al Parlacén, a presionar el género de la mujer, el tema de la mujer. Salió de Nicaragua. Desde que Nicaragua lo tiene, la bancada nicaragüense ha empujado. Cuando a Nicaragua le ha tocado la presidencia de la Comisión de la Mujer, le ha tocado el grupo parlamentario de la mujer, que es un grupo grande. Entonces ahí Nicaragua empuja. ¿Con cuántas comisiones 13 comisiones. 13 comisiones, 3 grupos parlamentarios. Y tenemos una paralela de trabajo que yo le llamo la coalición, que soy uno de los formadores, donde tenemos bandera de todo tipo convergente, pero estos diputados y diputadas tienen una visión de integración, pero además de eso tienen una visión internacional para proyectarnos tanto dentro de Centroamérica como fuera de Centroamérica. La presidencia va rotando, diputado. Ahorita la tiene... La tiene la República Dominicana, ¿no? sí. Las presidencias del Parlacén rotan de octubre a octubre. En este caso, se acaba de elegir. Se acaba de elegir, digamos, a la presidente de República Dominicana. Se elige a ella y se elige también la nueva junta directiva. Esa junta directiva tiene que ser por voto. Entonces cada país pone, por ejemplo, un vicepresidente y un secretario. Somos 12 en la junta directiva y ahí los temas es por voto. Ahí es por voto. O sea, cualquier tema tiene que por voto. Luego esos temas pasarían, los relevantes van a plenaria. Y en plenaria se tienen que tomar las decisiones de 125 diputados y diputadas. Claro. Ya no sesionan presencialmente siempre, ¿verdad, diputado? Con eso del COVID la cosa cambió. Sí, se hicieron una reforma porque el Parlamento no podía quedarse dormido. Pues. Claro, claro. Se hicieron las reformas y ahora hay reuniones híbridas a través de Zoom u otras plataformas. Y hay algunos reglamentos, ¿verdad? En el caso de una plenaria, por ejemplo, hay, digamos, diputadas y diputadas de 60 años que pueden quedarse en una forma híbrida, desde conectarse y pedir su palabra, porque tenemos un sistema electrónico híbrido. Las comisiones también trabajan también híbrido, pero se está avanzando para que en las plenarias por lo menos tener un 70% presencial, porque es importante tenerlo, porque el Parlamento también debe de tener esa presencial, pero se mantiene lo híbrido. Y la sede siempre en Guatemala. La sede de Guatemala, y cada país tiene una subsede, donde los diputados de cada bancada tienen su sede para hacer sus trabajos ahí. Nuestra subsede está aquí en Managua, contiguo a Western Union, la principal. Sí, correcto. Aquí están ustedes. Sí, ahí estamos nosotros. Y ahí pueden ustedes reunirse y todo, ahí hay oficinas y todo. Ahí hay oficinas y todo, donde se ven todo, ahí nos reunimos. Mañana tenemos bancada nacional. Cada bancada se reúne una vez mensual, donde tenemos bancada nacional, donde las comisiones dan sus informes, de dónde estamos y para dónde vamos, tomamos otras decisiones o temas que nosotros llevamos al Parlacén para ir a votar o ir a buscar lobby de nuestros intereses, de los intereses correctos. Todos los presidentes siempre tienen un escaño, ¿no?, en el Parlamento centroamericano. Bueno, cuando un presidente o un vicepresidente de una nación termina su gobierno, automáticamente pasan al Parlamento Centroamericano. Claro, claro. Algunos no lo firman, se quedan.
tienen otros intereses pues, de vida, ya tal vez personales, pues que ya no quieren seguir Claro. en política o etcétera. Pero siempre está esa opción para... Siempre está la opción abierta. Siempre está la opción. Mientras Claro. no mande una carta de renuncia. Mientras no una carta de renuncia. Ahora, ya tiene bastante tiempo. La verdad es que ahí, como dijera, bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí estoy recibiendo mensajitos. Pero bien, diputado, yo le agradezco. Gracias por habernos acompañado y éxito, pues, ¿verdad? En su gestión, ahí ahora como vicepresidente del Parlamento Centroamericano. Y un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos representan ahí al Estado de Nicaragua. Gracias, Alberto, y gracias al auditorio, ¿verdad?, de Nicaragua, y les deseamos un buen día y un buen abrazo a todo el mundo. Bueno, vamos a irnos a una pausa, ya regresamos, no se vayan, tenemos más.